Ya jóvenes, bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, miércoles 20 de octubre. Clase online, obligatorio para la gente que no asiste de forma presencial. Y la gente que asiste de forma presencial puede participar nuevamente de la clase online, que va a ser muy similar a la presencial, pero es voluntaria para las personas que asisten de forma presencial. Así que damos comienzo a la clase que hoy día la vamos a ocupar para repasar lo que ya veníamos viendo, que era potencias. Y específicamente vimos un poquito el cálculo de una potencia, también escribir una potencia como una multiplicación iterada. Al revés también yo les entregaba la multiplicación iterada y les pedía que escriban la potencia, y después de eso comenzamos a ver las propiedades. Y vimos 4 propiedades. Y ahora vamos a repasar esas propiedades porque no vamos a hacer tanto hincapié en el tema de calcular la potencia o escribir la multiplicación iterada, porque eso ya ustedes lo manejan bastante bien. Pero sí, el tema de las propiedades es fundamental. Así que comencemos a repasar las propiedades, porque esto va a ser evaluado prontamente también. Cualquier consulta, cualquier duda, activan su micrófono a través del chat, igual estoy atento. Así que comencemos con esto de las propiedades de las potencias que hemos visto. Ya, propiedad 1. Vamos a colocarle un número. Por colocarle un número, porque lo importante es que aprendan la propiedad nomás, sea el número que sea. Y la propiedad que se vio en primer lugar fue la siguiente. La propiedad decía, vamos a colocarle el nombre también, que es potencia de base entera y exponente entero negativo. Así se llama la propiedad, potencia de base entera y exponente negativo. Entero negativo. Cuando hablamos de base entera estamos hablando que la base también es un número entero. Y recordemos que los enteros son los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Cantidades enteras, no fraccionadas, ni tampoco racionales, son enteras, un conjunto un poquito más pequeño que el racional. Y la propiedad decía lo siguiente, que vamos a tener algo de este tipo, a elevado, todo esto con letras en un principio, porque en forma general, a elevado a menos n va a ser igual a 1 partido por a elevado a n. ¿Qué ocurría acá entonces? Lo que ocurría era que había una especie de inversión, se invertía, y esta letra A tenía un 1 imaginario debajito de ella, que era el denominador, y ahora pasaba a ser numerador. Y este a elevado a menos n pasaba a ser denominador, y automáticamente el menos n se convertía en n. Así como estaba presentado en principio, a elevado a menos n, eso no se puede calcular, porque el exponente es negativo. Uno puede calcular una potencia siempre y cuando el exponente sea positivo. Y aplicando esta propiedad, podemos convertir este exponente en un número positivo. Así que veamos un ejemplo. Esa es la primera propiedad, repito.
podemos tener lo siguiente. Está la posibilidad de que yo les entregue el siguiente ejercicio. 2 elevado a menos 4, por ejemplo. Y ahí efectivamente tenemos una potencia de base entera, que es el 2, exponente entero negativo, que es el menos 4. Profe, Dime, Paula. está compartiendo pantalla, ¿cierto? Gracias por la acotación. Me faltaba eso. Disculpen. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Lo bueno es que solamente había... Bueno, ahí está la propiedad. Propiedad 1, potencia de base entera y exponente entero negativo. Y la propiedad es la que está ahí en pantalla. A elevado a menos n, eso es igual a 1 partido por a elevado a n. Repito, esta letra A tenía un numerito 1 debajo, imaginario, y ahora queda arribita como numerador. Y el a elevado a menos n se convierte en a elevado a n y queda como denominador. Y automáticamente el exponente negativo se convierte en un exponente positivo. Esa es la propiedad. Veamos ese ejemplo que está ahí. 2 elevado a menos 4. Si uno tomara en cuenta las letras que tenemos en la propiedad, que sería la A, la N, el signo menos, ¿qué sería la A en ese ejercicio? En ese ejemplo. ¿Qué vendría siendo la A? ¿Qué número? En el 2 elevado a menos 4. ¿Qué vendría siendo la A? Estamos en esta parte de acá, se supone. Yo les entregué una potencia de base entera, exponente negativo. ¿Qué vendría siendo la A? Ahora. Repito rápidamente, estamos trabajando en las propiedades de las potencias. Hemos visto 4. La primera es potencia de base entera y exponente entero negativo. En forma general, va a ocurrir esto, que yo les voy a entregar una potencia con una base entera que pertenece al conjunto de los números enteros. Este número puede ser la A, puede ser un número negativo, puede ser un número positivo o puede ser 0. Y lo mismo arribita, la n puede ser un número entero, negativo, o sea, va a ser negativo sí o sí para poder ocupar la propiedad. ¿Cómo se aplica la propiedad? Como está en pantalla, como lo están viendo ahí. Repito, esta letra A tiene un 1 imaginario debajito de ella, porque esto se puede colocar como una fracción también. Este 1, que está debajito de la letra A, imaginario, ahora va a quedar arribita de la rayita de fracción. Y aparece ahí. Y este A elevado a menos n va a escribirse debajito de la rayita de fracción. Pero esta vez ya no va a ser a elevado a menos n, va a ser a elevado a n. Porque ese es el rol de la propiedad. Si uno invierte, automáticamente el exponente negativo se convierte en un exponente positivo. Y pasamos de menos n a n, simplemente. Y si queda positivo, ahora sí podemos calcular. Porque cuando el exponente es negativo, no podemos calcular la potencia, nunca. Entonces ahora vayamos al ejemplo. Fíjense en la propiedad y fíjense en el ejemplo. El ejemplo dice 2 elevado a menos 4, eso tenemos que calcularlo. Así como está presentado, ¿se puede calcular? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, chicas? No. No, porque el requisito para poder calcular es que el exponente sea positivo, y aquí tenemos exponente negativo. Entonces ahí nos obliga a ocupar la propiedad antes de calcular. Entonces apliquemos la propiedad. ¿Qué pasaría?
¿Cómo nos quedaría? Este 2 elevado a menos 4. Debajito del 2, ¿qué número imaginario hay? Bien, Paula, hay un 1, entonces ese 1 va a quedar ahora arribita porque esto se va a convertir en una fracción. Y eso es lo primero. Entonces nos queda el 1 arriba. ¿Y qué nos va a quedar debajito? Viendo la propiedad acá. ¿Qué nos debería quedar debajito de la rayita de fracción? Fíjense en la propiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que quedó debajo de la rayita de fracción? ¿Qué debería quedar ahora? 2 menos 4. Muy bien. Va a quedar el 2, pero ahora este menos 4 se convierte en 4. Y ahora el exponente sí quedó positivo. Y ahora sí podemos calcular. Arribita sigue quedando el 1, porque no hay nada que hacer con él. Pero debajito hay que calcular. 2 elevado a 4 es una potencia que la podemos calcular. ¿Qué significa 2 elevado a 4 si uno lo escribe como una multiplicación iterada o repetida? ¿Cuántas veces hay que repetir el 2? Hay que multiplicarlo 4 veces. Muy bien, por sí mismo. Eso vamos a colocar. Vamos a colocar acá el paso a paso. 2 por 2 por 2 por 2. Bien. Seguimos manteniendo el 1 arribita. Y calculamos. ¿Cuánto es 2 por 2 por 2 por 2? 16. 16, profe. Muy bien, Aileen. Muy bien, Paula. 1 partido 16. Listo. Hemos aplicado la propiedad y además hemos calculado el valor de esta potencia que nos estaban entregando. Veamos un segundo ejemplo. Coloquemos algo como menos 3 elevado a menos 3 también. Igual. Ya, debajito del menos 3, ¿qué número hay imaginario? Bien, nuevamente hay un 1, vamos a poder aplicar la propiedad y el exponente es negativo. Es súper importante. Profe, Dime, Paula. ¿siempre va a ir el 1? Para esta propiedad, sí, siempre. Cuando Ya. sea una base entera y un exponente negativo, siempre va a haber un 1. Entonces, colocamos el 1 arribita. ¿Qué nos quedará debajito? Menos 3, menos 3. Ya, menos 3, eso sí es correcto, el menos 3 como base. Pero el exponente, ¿qué pasa cuando se coloca debajito como denominador? Queda positivo. Queda positivo, va a quedar 3 solamente. Eso sí. Sigamos. El 1 se conserva nuevamente porque está solito. Y acá, ojo, porque solamente el 3 está elevado a 3. El signo menos no. 27, menos 27. Muy bien. Voy a escribir igual en todo caso el paso a paso. Conservamos el menos. Y colocamos 3 por 3 por 3. No se colocó menos 3 por menos 3 por menos 3 porque no estaba entre paréntesis. Si hubiese estado entre paréntesis, sí se colocaba menos 3 por menos 3 por menos 3. Cuando no está con paréntesis, se coloca solamente una vez el menos. Repito, porque el 3, solamente el 3 está elevado a 3, no el menos. Entonces ahí está la labor del paréntesis, que acá no está porque era un ejercicio donde no había paréntesis. Resultado final, veamos. 1, como dijo Paula, y en el denominador, ¿cuánto dijiste, Paula? Menos 27. Menos 27, porque se conserva al menos, se multiplica 3 por 3 por 3 y nos da 27.
Profesor, que se hubiera venido entre paréntesis, ahí sí podríamos sumar los signos y entonces quedaría diferente. Exacto, Paola. Ahora vamos a ver un ejemplo donde hay paréntesis. Coloquemos paréntesis menos 6 elevado a menos 2. Nuevamente, fíjense bien, el exponente es negativo, entonces tenemos que aplicar la propiedad de invertir. Cada vez que hay un exponente negativo no se puede calcular. Primero hay que aplicar la propiedad y después calcular. Ya, nuevamente ya sabemos que hay un 1 imaginario debajo, entonces esto se va a convertir en una fracción donde el 1 imaginario que estaba debajito va a quedar arriba como numerador. Y abajito, ahora sí, tenemos que tomar el número completo con el paréntesis, con el signo, con todo. Entonces ahí sería menos 6 y 2. Muy bien, menos 6 entre paréntesis, elevado a 2, igual, y ahora calculamos. Arriba 1 nuevamente, y ahora sí, pues, todo está elevado a 2, el número completo, o sea, el menos 6. Entonces, ¿qué se Ahí copia? sería 36 positivo, profesor. Muy bien. Voy a colocar nuevamente el paso a paso, pero cuando ustedes ya practiquen demasiado y se den cuenta que no es necesario, no lo colocan nomás. Igual, aquí se aplica la regla de los signos, como dijo Paula, entonces conservamos el 1, y menos 6 por menos 6 nos da 36 positivo, porque menos por menos es más. Y ahí hemos aplicado la primera propiedad. Siempre va a ser así. Fíjense que para que uno pueda aplicar la propiedad, repito, tiene que el exponente ser negativo. Si el exponente es positivo, estamos listos porque es llegar y calcular. Pero cuando el exponente es negativo, el numerito pequeñito que va arriba, tenemos que aplicar la propiedad siempre, para que se convierta en positivo. Eso es súper importante que lo tengan claro. Repito por última vez, si el exponente es negativo, no se puede calcular la potencia, hay que aplicar la propiedad. Y si el exponente es positivo, estamos listos y llegamos y calculamos. Después, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, profe, todo claro. Ya, vamos con la siguiente propiedad de repaso. La siguiente propiedad era potencia de base racional y exponente cero. Esta era la más sencillita de todas. Y la propiedad dice lo siguiente. La base puede ser racional, en este caso estamos viendo racional, pero también pudiese ser entera, también se va a cumplir. Y la propiedad dice lo siguiente. La propiedad dice lo siguiente. Como es racional, vamos a colocar acá primero en letras A partido B, todo eso elevado a cero. Igual, ¿alguien se acuerda qué pasaba cuando el exponente era cero? ¿Cuál es el resultado siempre? No, profe, no me acuerdo. ¿Nadie más, aparte de Paula? No me acuerdo, profe. Ya, siempre da 1. Por eso es súper sencilla. Ustedes van a ver una potencia y si el exponente es cero, ustedes dicen, ah, ya, la potencia tiene exponente cero, entonces el resultado es 1. Pero de repente hay que tener algunos cuidados. Y vamos a ver cuáles son los cuidados.
Después de esto voy a subir una guía para que ustedes practiquen. Veamos, ejemplo o ejemplos. Aquí también eran varios ejemplos. Ya. Número 1. Vamos a colocar menos 7 elevado a 0. El menos 7, para que ustedes sepan, además de entero, también es un número racional. También se puede escribir así con un numerador y con un denominador. ¿Cuál es el número imaginario que tiene debajito el menos 7? El 1. El 1, entonces ahí uno lo puede convertir en fracción y se convierte en racional. Todo número entero es racional. Así que podemos aplicar la propiedad llamándola de esa manera. Potencia de base racional y exponente entero. ¿Cuál sería el resultado ahí? Convirtiéndolo en fracción, profe. No, la propiedad dice, aquí está la propiedad. Sería 0, ¿no? ¿Qué No, pasa con... sería 1. Listo, de inmediato. 1. No hay nada que calcular, solamente aplicar la propiedad, recordarla y listo. Veamos otro ejemplo. Ahora ya una base claramente racional. Vamos a colocar acá 2/3 elevado a 0. Igual. ¿Cuánto nos da 2/3 elevado a 0? 0. Ve, 1. 1. De inmediato ustedes dicen 1 y listo. Vamos a ver otro ejemplo. Esta propiedad es bien directa. Vamos a colocar otro tipo de número racional que ya hemos trabajado. Por ejemplo, menos 0, y le vamos a agregar que sea periódico. Ya, ¿cuánto es menos 0,4? Todo eso entre paréntesis, periódico además, elevado a 0. 1, profe. 1. Listo. Ya, y aquí voy a colocar uno distinto. Ojo acá. Voy a colocar menos 5 elevado a 0. ¿Qué responderían ustedes? ¿De inmediatamente 1? 1 igual. ¿Sí? ¿Alguien opina algo distinto? ¿Hay alguna diferencia con los demás? ¿Todas creen que es 1? Sí, profe, yo creo que sí. Pero pues yo sé que es 1. Ya, vamos a ver. Fíjense, en el número 1, en el ejemplo 1, decía menos 7 entre paréntesis, pues eso quiere decir que todo estaba elevado a 0. Por lo tanto, resultado final 1. En el número 2, nuevamente paréntesis, toda la fracción estaba elevada a 0. Por lo tanto, el resultado es 1. En el número 3, todo el número negativo estaba entre paréntesis elevado a 0. El resultado era 1. Pero en la número 4 no tiene paréntesis. Entonces, este menos no está siendo elevado a 0. Solamente el 5 está siendo elevado a 0. Entonces, si solamente el 5 está elevado a 0,
El 5 elevado a 0 es 1 y tenemos que agregar el signo menos. ¿Se entiende? O sea, -1. O sea, la respuesta sería -1 en este caso. ¿Por qué? Porque no estaba el paréntesis. Solamente el 5 estaba elevado a 0, por lo tanto 5 elevado a 0 es 1. Pero si le agregamos el menos afuera sin paréntesis, tenemos que agregar el menos al final, en el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos la diferencia. Vamos a colocarle paréntesis al mismo número. Menos 5, entre paréntesis, elevado a 0. Todo está elevado a 0. El menos y el número. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta ahí? 1. 1. Muy bien. Pero en el caso anterior, repito, el signo menos estaba afuera, no había paréntesis, entonces uno dice, el número 5 está elevado a 0, pero el signo menos no. Entonces uno tiene que agregarlo. Y veamos un último ejemplo que igual es un poquito distinto. Vamos a colocar esto. Una fracción es cuartos elevado a 0 igual, a ver. ¿Qué responderían si ven eso? Profe, pues ahí se supone que está elevando el mismo 3 cuartos, ¿no? Entonces daría lo mismo, ¿no? No, porque el 0 no está arribita de toda la fracción, solamente está arribita del 3. Pero el Entonces 4... sería -3 o como no entiendo. Vamos paso a paso. Miremos arribita. ¿Qué tienes arribita? Tenemos 3 elevado a 0 arribita de la fracción. ¿Cuánto sería 3 elevado a 0? 1. 1. Y abajito el 4 está solo, no está elevado a nada, así que habría que conservarlo. No hay que hacer nada con el 4. Entonces uno coloca el 4 y ahí está la respuesta. Un cuarto. Porque solamente el 3 está elevado a 0, el 4 no. Nuevamente, el rol fundamental que juegan los paréntesis. Fíjense en el primer ejemplo, o en el segundo ejemplo. Aquí toda la fracción estaba entre paréntesis y estaba elevado a 0. Entonces uno dice, toda la fracción vale 1. Pero, en el último ejemplo, tenemos una fracción donde el numerador está siendo elevado a 0, pero no el denominador. Así que el denominador se conserva. Sigue siendo 4. El 3 elevado a 0 se calcula, ya sabemos, aplicando la propiedad nos da 1. Resultado final, la fracción 1/4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tienen que Sí, profe. observar, tienen que observar bien entonces si aparece el paréntesis, no aparece el paréntesis, qué es lo que está elevado a 0, si es todo, si es una parte. De ahí, ojo, porque hay veces en que uno llega y dice 1 al tiro, porque todo lo que está presentado viene elevado a 0, pero hay veces en que no. En el caso de la fracción es una parte solamente, o cuando en el caso de los números enteros viene sin paréntesis y viene con un menos, entonces hay que volver a agregar el menos. Y esa es la segunda propiedad que vimos. Estaba entonces la de base entera y exponente entero, que hay que invertir. Está la de base racional y exponente cero. Vamos a la propiedad número 3. Y la propiedad número 3 es muy parecida a la primera, así que no les va a costar nada. Se llama propiedad de base racional y exponente entero negativo. Ahora cambia la base, ¿no? Porque en la número 1 era base entera.
ahora es base racional. Y lo otro, todo el apellido es exponente entero negativo. Veamos. Esta propiedad, de manera general, dice lo siguiente, que van a tener algo de este tipo. Esto, si ustedes quieren volver a repasarlo, pueden ver esta clase, pueden ver este Word, este documento Word, pero también está en las demás clases, en las clases anteriores, donde está el PPT, donde hemos visto también ejemplos. Está en esta clase, está en la clase anterior y está en la antes de la anterior. Hay 3 clases donde hemos practicado esto. Y ya, base racional. Entonces, si es base racional, nos queda, agregamos un paréntesis, escribimos la fracción a partido b elevado a menos n, y la propiedad dice nuevamente, invierta. Hay que invertir. El numerador se convierte en denominador y el denominador se convierte en numerador. Lo que está abajo sube, lo que está arriba baja. Entonces, la letra B que está ahí debajito, ahora va a quedar arriba. La letra A que está arribita va a quedar abajo. Y automáticamente el menos n se convierte en n. ¿Listo? Veamos ejemplos. Veamos un primer ejemplo. Bien directo. Coloquemos lo siguiente. Una fracción. ¿Quién me nombra una fracción? A ver. La que ustedes quieran. 2/4. Ya, 2/4. Un exponente que sea pequeñito, no tan grande. 2. Ya, 2. Pero le vamos a agregar el signo menos. Igual. Vamos viendo. Aquí está la propiedad con las letras. 4 medios. Muy bien. El 4 queda arribita, el 2 queda Queda abajo. Y queda 2, como dijo Paula ahí. Menos 2 se convierte en 2. Ahora se puede calcular esto. El 2 nos está diciendo escriba el 4 medios 2 veces multiplicándose. Entonces colocamos 4 medios por 4 medios. Igual, ¿cuántos 4 medios por 4 medios? 4 por 4. 16. Bien, 2 por 2. 4. Ya. Pero veamos, porque podría darnos otro resultado entero. ¿Cuánto es 16 partido 4? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Porque nos quedó resultado final 16 cuartos. ¿Cuánto es 16 partido 4? ¿O 4 por cuánto nos da 16? Pues 4 por 4 es 16, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado de 16 partido 4? ¿El resultado final? Sería 8, profe. 8 por 2, 16. No, pero ahí dice 16 partido 4. No dice 16 partido 2. O sea, allá estamos simplificando, ¿cierto? Estamos dividiendo. Porque la rayita de fracción significa dividir. 4. Resultado final 4. 4 por 4 es 16. 16 dividido 16 partido 4 es 4. 4 enteros. Listo. Ese ya es el final. Primero se aplicó la propiedad y
después se calculó el resultado final. Veamos otro ejemplo. Ya, aquí vamos a colocar 0,3, porque igual es racional, elevado a menos 3. Ojo acá, vamos a hacerlo entre todos. Tenemos una base racional, bien. Tenemos un exponente entero negativo, bien. Por lo tanto, no se puede calcular la potencia, porque el exponente es un entero negativo. Aquí, antes de invertir, ojo, no vamos a aplicar la propiedad de inmediato. Lo primero que vamos a hacer es transformar ese decimal a fracción. Así que recordemos cómo se transformaba un decimal a una fracción. Vamos a mantener el paréntesis. Ya, convertir este decimal a fracción. No estamos aplicando la propiedad aún. 0,3 es igual a ¿qué fracción? Profe, no me acuerdo. ¿Cómo es para convertirlo? ¿Alguien se acuerda? ¿Ailín, Milena? No, profe, yo no. Ya, Yo tampoco. era de la siguiente forma. Imagínense que no está la coma. ¿Qué número sería si la coma no está? 3. 3. Y ese número 3 quedaba arribita en el numerador. Ahora, en el denominador, este 0,3, ¿qué tipo de decimal es? ¿Finito o infinito? ¿Tiene fin o no tiene fin? Repito, ¿el 0,3 es finito o infinito? Infinito. No, para que sea infinito tiene que aparecer alguna rayita arriba del 3. Y ahí uno dice, es infinito, no termina bien. Entonces, en este caso es finito. Cuando son finitos, tenemos que colocar debajo como denominador 10, 100, 1000, 10.000. Va a depender de cuántos números o cuántas cifras haya después de la coma. O sea que le pondríamos el 10. Exacto. Colocamos tantos ceros como tantas cifras decimales existen. En este caso hay una sola cifra decimal, entonces colocamos un 10. Pero repito, ojo, aquí no estamos aplicando la propiedad todavía. Lo único que hicimos fue transformar este decimal 0,3 a fracción. Así que sigue siendo menos 3 arribita exponente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí bien? Sí, profe. Ya, Yes. repito, no hemos hecho transformación, o sea, no hemos hecho uso de propiedad, solamente transformar. Ahora apliquemos la propiedad. La propiedad es se invierta. ¿Qué pasa si invertimos? Fíjense en el ejemplo de arriba. Al invertir, ¿qué pasó? Con el 4 y con el 2. Ahora, ¿qué pasa con el 3 y con el 10? Pues lo mismo, profe, 3 por 3 y 10 por 10. No, tenemos que aplicar la propiedad porque el exponente es negativo. Algo antes de eso. Más por menos es más, ¿cierto? Más por menos es menos. Ah, ok, gracias. Pero apliquemos la propiedad. La propiedad, ¿qué pasó arribita? El exponente era negativo. ¿Qué pasó con el 2 y con el 4 de la fracción? ¿Dónde quedó el 4 y dónde quedó el 2? Se cambian de lugar. Están invertidos. Muy bien, entonces, ¿qué quedaría arribita acá? 10 por 3. Arribita queda 10, bien, y abajito queda 3.
Y el exponente se convierte En 3, positivo. Bien, listo. Y ahora podemos calcular. Mati, Se repite 3 veces. 10 partido 3 por 10 partido 3 por 10 partido 3. Igual. Y ahora calculemos cuánto es 10 por 10 por 10. 1000, profe. Bien. ¿Y 3 por 3 por 3? 27. Bien. Listo. Ahí está la penúltima propiedad. Y vamos con la última antes de que se nos acabe la clase, que también era bastante sencilla, que se llama potencia de una potencia. Cuando hay varios exponentes sobre otros. Y con letras va a ocurrir lo siguiente. Ya, vamos a tener un A partido B. Ahora sí. Pueden aparecer muchos paréntesis ahora. Colocamos la M y colocamos frita la N. Ya, y la propiedad dice, mantenga la base, que en este caso es A partido B. Manténgala entre paréntesis. A partido B. Y multiplique los numeritos que están arribitas, que en este caso serían M y N. M por N. Eso hay que hacer en esta propiedad, cuando tenemos muchos exponentes sobre otros. En este caso son dos, no, uno sobre otro. Pero pueden haber tres, pueden haber cuatro, con muchos paréntesis. Y eso hay que hacer. Ya. Vamos con un primer ejemplo. Ejemplos. Número 1. Vamos a colocar el siguiente ejemplo. Entonces uno va a aplicar la propiedad y después vamos a calcular. Aparecen varios paréntesis, circular, de corchete, de llave. Vamos a ocupar varios paréntesis acá. Vamos a colocar una fracción. Vamos a colocar un cuarto. Vamos a colocar 2 ahí. Vamos a colocar 2 ahí. Igual. ¿Qué tenemos que hacer con los exponentes entonces, chicas? Con los numeritos pequeñitos de arriba, con el 2 y con el 2. Multiplicarlo. Multiplicar, muy bien. Y mantener la base. Entonces vamos a conservar la base. Vamos a conservar el paréntesis. Vamos a colocar la fracción un cuarto. Y vamos a colocar la multiplicación. 2 por 2. Y hemos aplicado la propiedad. ¿Cuántos 2 por 2? 4. Muy bien, 4. Entonces nos va a quedar un cuarto elevado a 4. Aquí me voy a saltar un paso. Ya sabemos que un cuarto elevado a 4 significa un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto. Eso significa 1 por 1 por 1 por 1. ¿Cuánto sería 1 por 1 por 1 por 1? 1. Siempre, bien. Y ahora vamos viendo. 4 por 4. 16. 16. Bien. 16 por 4.
64. Muy bien, y nos falta una vez más. 64 por 4. 256. Listo, ahí está el resultado. Y veamos un último ejemplo y terminamos. Y la próxima semana va a ser evaluado esto, chiquillas, con un test. Va a estar la guía, van a estar las clases de repaso, las anteriores, esta. Veamos un siguiente ejemplo donde tenemos que ocupar dos propiedades al mismo tiempo, porque eso también ocurre. Ya, entonces aquí vamos a colocar paréntesis de llave. Aquí está paréntesis de llave. Vamos a ocupar paréntesis de corchete y paréntesis circular. Ya, coloquemos una fracción, coloquemos una fracción negativa. Menos un tercio. Aquí vamos a colocar distintos exponentes. Vamos a colocar menos 2 por menos 1 o 1. Ya. ¿Qué tenemos que hacer con el menos 2, con el menos 1 y con el 1, chicas? De acuerdo a esta propiedad. Multiplicarlo. Muy bien. Y se conserva la base. ¿Cuál es la base? Profe, ahí me toca primero mirar lo de los signos. No. Aquí conviene primero aplicar la propiedad de la potencia y después la de los signos si es que hay que ocuparla. Entonces se multiplica. Sí, muy bien. Primero la multiplicación, como dijeron igual tus compañeras antes. Ya, se conserva la base. ¿Cuál es la base? Menos un tercio. Muy bien, muy bien. Menos un tercio, con el signo incluido. Menos un tercio, esa es la base. Y los numeritos de afuera se multiplican. O sea, sería menos 2 por menos 1 por 1. Si esto nos llega a dar negativo arribita, ahí vamos a tener que aplicar la propiedad que tú nos estabas diciendo, Paula. Vamos a ver qué ocurre. Seguimos manteniendo la base, que sería menos un tercio. Multipliquemos los números y después nos preocupamos de los signos. ¿Cuántos 2 por 1 por 1? 2. 2. Muy bien, ahora fijémonos en los signos. ¿Cuántos menos por menos? Más. ¿Y más por más? Más. Listo, o sea, nos queda positivo, no hay nada que hacer, está todo listo, se puede calcular. ¿Cuántos menos un tercio por menos un tercio? Vamos a escribirlo paso a paso. Menos un tercio significa al cuadrado, significa menos un tercio por menos un tercio. 2 veces. Igual, vamos a checar vamos a bajar en 16 para que se alcance a ver. Ya, ¿cuánto es menos un tercio por menos un tercio? 1 por 1. 1, 3 por 3. 9, 9. Menos por menos. Más. Listo, ahí está el resultado final. Un noveno. Y hemos aplicado la propiedad que se llama potencia o buena potencia porque hay varios exponentes sobre otros. Varios exponentes al mismo tiempo. Ya, y lo último, fecha de test, para que ustedes practiquen y repasen. Propiedades de la fecha de test sería 27. El otro miércoles. Y el contenido,
propiedades de las potencias. Voy a subir una guía y les voy a estar enviando también los resultados de los ejercicios para que ustedes vean si llegaron o no llegaron a los resultados que hay que llegar. Ya, 4 propiedades entonces, eso es lo que va a ser evaluado en el próximo test. Vayan repasando, cualquier consulta me escriben al correo o en el Classroom. ¿Dudas, consultas antes de irse o estamos ok? Está muy bien. No, profe, ninguna. Ya, chiquillas, cuídense, nos estamos viendo. No, profe, gracias. Que les vaya bien. Chao, Hasta chao. luego.